Ethan Miller se encontraba solo en el silencio imponente de su ático, un santuario de lujo suspendido sobre la ciudad. Las luces de los rascacielos parpadeaban en la distancia como diminutos diamantes, testigos mudos del mundo que había conquistado. Cada rincón de su hogar hablaba de riqueza, los pisos de mármol importado, los muebles diseñados a medida y las obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Sin embargo, toda esa opulencia no hacía más que resaltar un vacío que ni el lujo podía llenar. Hoy era su cumpleaños número 35, un momento que debería estar repleto de alegría y rodeado de personas queridas. En cambio, Ethan estaba solo, atrapado en un silencio que no lograba romper. El éxito le había dado todo lo que alguna vez pensó que deseaba, pero le había arrebatado la sensación de plenitud que tanto anhelaba. Las victorias que antes celebraba con orgullo ahora se sentían vacías, carentes de verdadero significado. El día había comenzado como cualquier otro, un aluvión de correos electrónicos, reuniones tensas y un calendario repleto de compromisos meticulosamente organizados. Más temprano, su equipo en la oficina le había sorprendido con un pastel, un gesto amable pero carente de calidez auténtica. Le habían cantado de manera mecánica, sus sonrisas corteses ocultando la distancia emocional que existía entre ellos. Ethan había agradecido con una sonrisa forzada antes de volver a su escritorio, aunque ese breve momento de celebración se sintió más como una obligación cumplida que como una genuina muestra de afecto. Mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados, las sombras en el ático se alargaban, creando un ambiente casi cinematográfico para su introspección. Ethan no podía ignorar la creciente sensación de que, a pesar de su meteórico ascenso, había construido su éxito sobre cimientos que ahora parecían inestables. Su riqueza, poder y prestigio habían llegado con un costo altísimo, la desconexión de todo lo que realmente importaba. Durante años, Ethan había estado obsesionado con construir su imperio. Había escalado desde la nada, tomando riesgos y trabajando incansablemente para alcanzar lo que muchos solo podían soñar. Su empresa, que comenzó como una pequeña startup, ahora dominaba su sector. Su nombre era sinónimo de innovación, y su rostro aparecía con frecuencia en las portadas de revistas de negocios. Para el mundo exterior, Ethan Miller era la personificación del éxito. Sin embargo, sentado en la soledad de su lujoso hogar, se sentía más como un prisionero que como un triunfador. Natalie Chase, su prometida, era otra fuente de inquietud. En teoría, ella tenía todo lo que Ethan podría desear, una belleza impresionante, logros profesionales propios y una red social que complementaba su imagen pública. Juntos, formaban una pareja perfecta, siempre fotografiados en galas y eventos, su relación observada y admirada por todos. Pero debajo de esa fachada impecable, Ethan no podía ignorar una desconexión que se hacía cada vez más evidente. La calidez y la autenticidad que deseaba brillaban por su ausencia, reemplazadas por una formalidad fría que lo hacía cuestionar los verdaderos sentimientos de Natalie. El mensaje de texto que Natalie le había enviado esa mañana había sido el colmo. Un sencillo, ¿feliz cumpleaños? Espero que tengas un gran día, había aparecido en su pantalla, un mensaje tan genérico que podría haberse enviado a cualquiera. No había mención de planes para cenar ni una señal de que ella quisiera compartir ese día especial con él. Lo que más le dolió no fue la falta de esfuerzo, sino la confirmación de que, para Natalie, él era poco más que un accesorio en su vida cuidadosamente diseñada. Ethan dejó el teléfono sobre la mesa de café, una obra de diseño minimalista, y fijó la vista en el vaso de whisky que había servido hace un rato. El líquido ámbar brillaba bajo la tenue luz, un símbolo tentador de distracción frente a sus pensamientos. Giró el vaso en sus manos de manera distraída, mientras su mente repasaba las decisiones que lo habían llevado a este punto. ¿Había priorizado las cosas equivocadas? ¿Lo había cegado su búsqueda del éxito, haciéndole perder de vista lo que realmente importaba? Los ecos de las lecciones de sus padres resonaron en su memoria, particularmente las palabras de su padre, un hombre estricto y ambicioso. Sé el mejor, le decía, o nadie te respetará. Ethan había absorbido esa enseñanza como un dogma, canalizando toda su energía en convertirse en una fuerza imparable. Y lo había logrado, al menos en los términos que su padre habría considerado exitosos. Pero ahora, el precio de ese logro parecía insoportablemente alto. Con el tiempo, las relaciones en la vida de Ethan habían cambiado. Los amigos de su juventud habían quedado relegados a un segundo plano, reemplazados por colegas de negocios que valoraban su poder más que su carácter. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más escasas, hasta desaparecer por completo, eclipsadas por una agenda implacable que priorizaba el trabajo sobre cualquier otra cosa. Incluso su amistad con Marcus Hayes,
su mejor amigo y director de operaciones, se había deteriorado bajo el peso de sus responsabilidades compartidas. Marcus, en particular, era un recordatorio doloroso de lo mucho que Ethan había cambiado. Habían comenzado la empresa juntos, unidos por noches en vela y sueños compartidos. Pero ahora, sus conversaciones se limitaban a discusiones estratégicas y actualizaciones empresariales. La camaradería que alguna vez compartieron había sido eclipsada por las demandas de sus vidas profesionales. Mientras miraba la ciudad desde las ventanas panorámicas, Ethan no podía ignorar la pregunta que lo atormentaba desde hacía meses: ¿las personas en su vida lo querían por quién era, o por lo que representaba? Pensó en Natalie, en Marcus, en las innumerables personas que lo rodeaban en cada evento de networking. ¿Eran sus sonrisas genuinas o solo un reflejo de su riqueza e influencia? La realización lo golpeó como una ola, no sabía la respuesta. Y la incertidumbre era insoportable. Ethan había pasado años fortificándose contra la vulnerabilidad, construyendo una vida que parecía inquebrantable. Sin embargo, ahora se sentía más expuesto que nunca, su fortaleza tambaleándose bajo el peso de la duda. Un destello de idea comenzó a formarse, tímido pero persistente. ¿Qué pasaría si se despojara de la fachada? ¿Y si eliminara las apariencias de éxito y pusiera a prueba a las personas a su alrededor? ¿Se quedarían, o se marcharían? La idea era aterradora y liberadora a la vez. Por primera vez en años, Ethan sintió una claridad inesperada. Necesitaba la verdad, por incómoda que fuera. El vaso de whisky quedó intacto mientras Ethan se acercaba a las ventanas expansivas. La ciudad se extendía ante él, vibrante e indiferente. Le había costado todo conquistar ese mundo, pero ahora se daba cuenta de que le había devuelto muy poco a cambio. Era hora de asumir un tipo diferente de riesgo, uno personal. Pondría a prueba los cimientos de sus relaciones, comenzando con Natalie. Y al hacerlo, esperaba encontrar no solo respuestas, sino también un propósito que había perdido hace mucho tiempo. Ethan Miller no tardó mucho en implementar el plan que había concebido la noche de su cumpleaños. Con la misma determinación que había utilizado para construir su imperio, empezó a orquestar una falsa crisis financiera, un experimento meticulosamente diseñado para revelar las verdaderas intenciones de las personas más cercanas a él. Si alguna vez había estado obsesionado con la perfección en su carrera empresarial, este nuevo proyecto no fue la excepción. Cada detalle debía ser calculado, cada pieza encajada en su lugar, para que la ilusión pareciera completamente real. El primer paso fue transmitir a Natalie Chase, su prometida, que su mundo estaba tambaleándose. Ethan sabía que su éxito y su riqueza habían sido un pilar fundamental en su relación, algo que Natalie valoraba tanto como, o quizá más que, su compañía. Por eso, el desafío era significativo, tenía que convencerla de que todo lo que había construido se desmoronaba, que la estabilidad que ella siempre había dado por sentada estaba a punto de desaparecer. Ethan, siempre metódico, comenzó anunciando que su compañía estaba al borde del colapso debido a una inminente adquisición hostil. Para asegurarse de que la historia pareciera auténtica, involucró a su círculo más cercano de confianza, incluido su Marcus, y su asistente, Claire. Ambos habían trabajado junto a él durante años y comprendían lo que estaba en juego. Con su ayuda, Ethan diseminó cuidadosamente la narrativa. La empresa estaba perdiendo valor rápidamente, los inversores estaban nerviosos, y los competidores estaban cerrando el cerco. Era una tormenta perfecta, pero una completamente fabricada. La noticia se extendió de manera gradual. Ethan filtró información estratégica en los círculos empresariales, permitiendo que los rumores cobraran vida propia. Incluso las personas externas a la empresa comenzaron a percibir que algo no estaba bien. La presión que Ethan generó en sí mismo para mantener el engaño era inmensa, pero estaba convencido de que valdría la pena. Después de todo, esta no era solo una prueba para Natalie, era una oportunidad para él de descubrir cuántas de las personas en su vida realmente lo apreciaban por quien era, no por lo que podía ofrecerles. Cuando finalmente compartió la noticia con Natalie, lo hizo con la misma calma controlada que había perfeccionado durante años como líder empresarial. Sin embargo, por dentro, estaba atento a cada matiz en su reacción, cada expresión que pudiera traicionar sus pensamientos reales. Al principio, Natalie pareció sorprendida. Su rostro mostraba preocupación, y sus palabras, aunque superficiales, parecían reflejar empatía. Sin embargo, Ethan notó pequeños gestos que lo hicieron dudar. Su mirada se desvió repetidamente hacia su teléfono, como si estuviera calculando algo más que los sentimientos de Ethan. Fue un cambio sutil, pero significativo. En los días que siguieron, Natalie comenzó a hacer preguntas que parecían, en la superficie, llenas de preocupación.
Sin embargo, Ethan detectó un patrón. Sus inquietudes giraban en torno a su futuro compartido y al impacto que esta supuesta crisis tendría en su estilo de vida. ¿Qué pasaría con sus viajes? ¿Y con los eventos sociales? Ethan observó cómo, poco a poco, el apoyo inicial de Natalie se transformaba en incertidumbre. Sus respuestas ya no eran reconfortantes, estaban llenas de dudas cuidadosamente disimuladas. Mientras tanto, otro personaje entró en escena, Charles Chase, el padre de Natalie. Charles era un inversor experimentado, un hombre conocido tanto por su carisma como por su ambición despiadada. Desde el principio, Ethan sospechó que Charles vería la crisis como una oportunidad para afianzar su influencia sobre él. Y no se equivocó. Pronto, Charles ofreció asesoramiento financiero desinteresado, sugiriendo medidas que, si se implementaban, lo habrían dejado a Ethan en una posición de dependencia. Aunque sus palabras parecían de apoyo, la presión implícita era inconfundible. Charles, al igual que Natalie, parecía más interesado en proteger sus propios intereses que en el bienestar de Ethan. Ethan, aunque frustrado por la aparente superficialidad de Natalie y su padre, se obligó a mantener la calma. Sabía que la clave de esta prueba era permitir que los eventos se desarrollaran de forma natural. No podía precipitarse ni acusar a nadie sin pruebas claras. En lugar de confrontar directamente, adoptó el papel de un hombre abrumado, distraído por la crisis ficticia que había creado. En medio de este caos simulado, Ethan encontró momentos de claridad. Pasaba más tiempo observando a las personas que lo rodeaban, evaluando cuidadosamente sus intenciones. Aquellos que alguna vez parecieron amigos leales comenzaron a mostrarse distantes. Los socios que lo elogiaban en las reuniones ahora evitaban llamarlo, tal vez temerosos de que él pudiera pedir ayuda. Era como si el mundo que había construido con tanto esfuerzo se estuviera desmoronando, no por la crisis financiera que había inventado, sino por la fragilidad de las relaciones que lo sostenían. Sin embargo, no todo era oscuridad. En este proceso, Ethan comenzó a notar la diferencia entre quienes estaban allí por conveniencia y quienes, aunque pocos, permanecían auténticos. Claire, su asistente, se convirtió en una roca de apoyo. Su lealtad inquebrantable y su habilidad para manejar la logística del plan sin cuestionar sus motivaciones le daban a Ethan un atisbo de esperanza. A pesar de todo, había personas en su vida que valoraban más su esencia que su fortuna. A medida que pasaban los días, Ethan sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba decepcionado, casi devastado, al ver cuántas de las personas en su vida parecían motivadas únicamente por lo que podían obtener de él. Por otro lado, sintió una liberación inesperada. Al despojarse del peso de mantener una imagen perfecta, estaba comenzando a ver el mundo con nuevos ojos. La crisis, aunque falsa, le ofrecía una perspectiva real sobre lo que realmente importaba. El engaño era agotador, no solo por el esfuerzo que implicaba mantener la ilusión, sino también por las verdades incómodas que estaba revelando. Ethan se daba cuenta de que había pasado años rodeado de personas que no lo conocían realmente, y lo peor era que, en muchos casos, él tampoco se había molestado en conocerlas a fondo. Su éxito había creado un muro invisible que ahora estaba derribando, ladrillo por ladrillo, con cada interacción. Con cada paso en este experimento, Ethan se acercaba más a una conclusión inevitable. No solo estaba probando a los demás, también se estaba probando a sí mismo. Este proceso lo obligaba a confrontar las decisiones que lo habían llevado hasta aquí y a cuestionar si el hombre que era realmente reflejaba el hombre que quería ser. La crisis, aunque ficticia, era un catalizador de cambio que estaba transformando su perspectiva de manera irreversible. En medio de la vorágine de la crisis que había orquestado, Ethan Miller encontró un respiro inesperado en un rincón que no había anticipado. Mientras lidiaba con las complejidades del falso colapso financiero, se encontró revisitando partes de su pasado que hacía mucho tiempo había dejado atrás. Una reunión casual con Emma Ward, una conocida de su juventud, sería el comienzo de un cambio profundo en la forma en que Ethan percibía el mundo que lo rodeaba. Emma, una mujer sencilla y auténtica, era un recuerdo tangible de un tiempo en el que la vida de Ethan era menos complicada, menos estructurada por las presiones del éxito y las apariencias. Se habían conocido en la secundaria, una etapa de sus vidas en la que los sueños eran grandes, pero las expectativas externas eran pequeñas. Aunque no habían mantenido el contacto en los años posteriores, Ethan siempre había guardado un respeto silencioso por la bondad genuina de Emma, una cualidad que parecía haber desaparecido de su vida actual. El encuentro no fue planeado, más bien, ocurrió en un momento de casualidad que, con el tiempo, Ethan interpretaría como destino. Fue en una tarde nublada, cuando el peso de la crisis fabricada comenzaba a pasarle factura.
cansado de las reuniones constantes y de las conversaciones llenas de agendas ocultas, decidió salir a caminar por el barrio donde había crecido, un lugar que ahora parecía tan distante como si perteneciera a otra vida. Fue allí, en una modesta cafetería de esquina, donde la vio por primera vez en más de una década. Emma había cambiado, pero al mismo tiempo conservaba la esencia que la hacía diferente. Su presencia irradiaba calidez, una cualidad que contrastaba con las personas que Ethan solía frecuentar. Mientras observaba cómo interactuaba con los demás, algo en su interior se agitó. Había una autenticidad en ella, una falta de pretensión que lo desarmó de inmediato. En un mundo donde casi todas las relaciones que mantenía estaban teñidas por el interés, Emma era una anomalía refrescante. Con el tiempo, Ethan comenzó a pasar más tiempo con Emma, encontrando en su compañía una especie de refugio emocional. Cada conversación que compartían parecía devolverle un pedazo de sí mismo que había perdido en su interminable búsqueda de éxito. Emma no estaba interesada en su estatus ni en su riqueza, de hecho, parecía más preocupada por las causas sociales y comunitarias que por cualquier logro material. Hablaba apasionadamente sobre sus esfuerzos para abrir un centro comunitario en su vecindario, un sueño que había estado persiguiendo durante años con recursos limitados pero con un corazón lleno de determinación. La dedicación de Emma a su causa dejó una impresión duradera en Ethan. Sus palabras estaban llenas de una energía contagiosa, una pasión que parecía pura y sin filtros. En comparación, los días de Ethan se sentían vacíos, llenos de estrategias financieras y compromisos sociales que ahora le parecían insignificantes. Emma representaba un contraste tan marcado con el mundo que él había construido que no pudo evitar sentirse atraído por su sinceridad. Era como si, en su presencia, pudiera despojarse del peso de las expectativas y simplemente ser. Lo que más intrigaba a Ethan era la falta de interés de Emma en su vida empresarial. Mientras otros lo veían como un medio para lograr algo, Emma lo trataba como una persona más. No le preguntaba sobre su empresa ni sobre los rumores del supuesto colapso financiero que él mismo había iniciado. En lugar de eso, se enfocaba en temas que realmente importaban, al menos en un nivel humano, como estaba él, que lo hacía feliz, que lo inspiraba. Estas preguntas, aparentemente simples, lo dejaron desconcertado al principio, pero con el tiempo, comenzaron a tener un impacto profundo en su forma de pensar. En las semanas que siguieron, Ethan se dio cuenta de que sus interacciones con Emma lo estaban cambiando. Cada momento que pasaba con ella parecía recordarle algo que había olvidado, el valor de las conexiones genuinas. Ya no se trataba de transacciones ni de lo que podía obtener de los demás, se trataba de compartir, de escuchar, de estar presente. Emma no intentaba impresionarlo ni manipularlo. Simplemente era ella misma, y eso era más valioso que cualquier otra cosa que Ethan hubiera experimentado en años. A medida que Ethan se involucraba más en la vida de Emma, comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Su centro comunitario, aún en fase de planificación, era un testimonio de lo que se podía lograr con pasión y perseverancia. Emma trabajaba incansablemente para recaudar fondos, conectar con voluntarios y superar obstáculos que habrían desanimado a la mayoría. Aunque sus recursos eran limitados, su determinación era inquebrantable. Para Ethan, este esfuerzo era un recordatorio de lo que significaba luchar por algo que realmente importaba, no por ganancias financieras, sino por un impacto real en las vidas de los demás. Por primera vez en años, Ethan sintió una chispa de inspiración que no estaba vinculada al mundo corporativo. Comenzó a preguntarse si su vida, con toda su riqueza y éxito, realmente tenía sentido si no estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo. Emma, con su enfoque altruista y su dedicación inquebrantable, lo había llevado a confrontar preguntas que había evitado durante mucho tiempo. Sin embargo, la creciente conexión con Emma también lo llenó de incertidumbre. No podía ignorar el hecho de que estaba viviendo una mentira, al menos en lo que respecta a la crisis financiera. Había construido una narrativa para probar a las personas en su vida, pero Emma, inesperadamente, se había convertido en una parte central de esa historia. ¿Debería confesarle la verdad? ¿Sería justo involucrarla más profundamente cuando su vida estaba tan llena de complicaciones y engaños? Estas preguntas lo atormentaban, pero también lo impulsaban a reflexionar sobre el tipo de persona que quería ser. En las noches en que el peso de sus pensamientos se volvía demasiado, Ethan encontraba consuelo en los recuerdos de sus conversaciones con Emma. Su risa, su optimismo inquebrantable, y su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano le daban una sensación de calma que no había sentido en años. Emma era un faro de autenticidad en un mar de superficialidad, y Ethan sabía que su presencia en su vida no era una coincidencia. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, aún había lugar para la esperanza. Con el tiempo,
Ethan comenzó a considerar la posibilidad de que la crisis que había inventado no solo estaba desenmascarando a los demás, sino también a sí mismo. Emma le había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de su cuenta bancaria ni en los elogios de sus colegas, sino en las conexiones humanas reales. Cada día que pasaba con ella era un paso más hacia la redención, hacia una vida que no solo fuera exitosa, sino también significativa. En los días que siguieron al comienzo de su experimento, Ethan Miller sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no de la manera que había esperado o deseado. La falsa crisis financiera que había fabricado con tanto cuidado no solo estaba revelando las motivaciones de las personas en su vida, sino también desmoronando algunas de las ilusiones que había sostenido durante años. Lo que inicialmente parecía un ejercicio calculado para evaluar la lealtad de su prometida, Natalie Chase, se estaba transformando en una confrontación con la realidad más cruda de su mundo. El cambio en Natalie fue sutil al principio, casi imperceptible. Su reacción inicial había sido de preocupación superficial, con palabras amables pero vacías que intentaban demostrar apoyo. Sin embargo, con el paso de los días, esas palabras empezaron a estar acompañadas de preguntas más calculadas. Natalie se interesaba menos por el bienestar emocional de Ethan y más por los detalles prácticos de cómo esta crisis impactaría su estilo de vida. ¿Qué pasaría con su lujosa casa? ¿Con los viajes que habían planeado? Estas preguntas, formuladas con un tono de aparente curiosidad, comenzaron a exponer un interés que era todo menos desinteresado. La actitud de Natalie no pasó desapercibida para Ethan. Cada conversación con ella se convertía en un ejercicio de observación, una oportunidad para analizar sus gestos, su tono, incluso las palabras que elegía. Lo que antes había ignorado como simples rasgos de personalidad ahora se destacaba como señales de algo más profundo, un vínculo que parecía depender más de la estabilidad financiera que de la conexión emocional. Esto, aunque doloroso, era exactamente lo que Ethan había temido y lo que esperaba descubrir con su experimento. Pero la situación tomó un giro aún más inquietante cuando Charles Chase, el padre de Natalie, entró en escena. Charles era un hombre carismático y ambicioso, conocido por su habilidad para convertir cualquier situación en una oportunidad a su favor. Desde el momento en que se enteró de la supuesta crisis, Charles se posicionó como una figura de apoyo, ofreciendo su consejo y asistencia de manera que, en apariencia, parecía genuina. Sin embargo, Ethan pronto comenzó a notar los matices detrás de esas ofertas. Charles no estaba interesado en ayudarlo a superar la tormenta, estaba buscando una manera de fortalecer su control sobre él. Charles sugirió repetidamente que Ethan tomara decisiones drásticas para salvar lo que pudiera. Entre sus recomendaciones estaba la idea de delegar parte de la dirección de la empresa a aliados confiables, una lista que casualmente incluía a socios cercanos a Charles. La sutileza de sus propuestas era impresionante, cada palabra estaba cuidadosamente elegida para parecer un consejo amigable, cuando en realidad buscaba colocar a Ethan en una posición de dependencia. Ethan, que había construido su imperio sobre la base de su independencia y su instinto, no pudo evitar sentir una profunda incomodidad con cada conversación que mantenía con su futuro suegro. Mientras tanto, las interacciones entre Natalie y Charles comenzaron a alzarse como un claro ejemplo de colaboración. Ethan empezó a notar cómo Natalie, en sus conversaciones con su padre, no mostraba el más mínimo indicio de preocupación genuina por él. Sus diálogos giraban en torno a la mejor manera de mitigar los daños para ellos mismos, cómo proteger sus intereses si las cosas se desmoronaban por completo. Ethan, que había sospechado de sus intenciones desde hacía tiempo, finalmente tenía la confirmación que necesitaba. No había duda. Tanto Natalie como Charles estaban más interesados en lo que podían sacar de la situación que en el impacto emocional o personal que todo esto estaba teniendo sobre él. A pesar de la claridad que estaba obteniendo, Ethan no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecido por haber creado esta prueba, ya que le permitía ver con claridad lo que durante años había permanecido oculto tras la fachada de su relación. Pero, por otro lado, estaba profundamente herido. Había invertido tiempo, energía, y en algún momento, emociones genuinas en una relación que ahora parecía estar construida sobre una base falsa. La revelación más impactante llegó una tarde cuando Ethan, sin querer, escuchó una conversación entre Natalie y su padre. Había llegado temprano a la casa de Charles para una cena familiar y, al entrar en silencio, se encontró con sus voces resonando desde el estudio. No se escondían, porque no esperaban que él estuviera allí tan pronto. La conversación era clara. Discutían estrategias para convencer a Ethan de firmar un acuerdo que, en teoría, protegería sus intereses a corto plazo, pero que, en realidad, le quitaría el control de su empresa.
Ethan permaneció inmóvil, cada palabra cayendo sobre él como un martillo. Natalie no solo estaba al tanto del plan de su padre, sino que lo apoyaba activamente. Sus comentarios, aunque formulados con el tono dulce y persuasivo que tan bien manejaba, dejaban claro que no veía a Ethan como una pareja, sino como un vehículo para sus propias ambiciones. Ese momento fue como un golpe en el estómago, una confirmación de todo lo que había temido pero que aún se había rehusado a aceptar plenamente. Cuando la conversación terminó, Ethan se retiró en silencio, sin anunciar su llegada. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado, para decidir cómo proceder. Ya no se trataba solo de una prueba, se trataba de proteger lo poco que quedaba intacto de su vida y su identidad. Sabía que confrontar a Natalie sería inevitable, pero también sabía que, al hacerlo, perdería algo más que una prometida. Perdería la ilusión que había sostenido durante tanto tiempo, la idea de que alguien, en ese mundo superficial y calculador, podía quererlo por quien era, no por lo que tenía. Con cada paso que daba hacia la verdad, Ethan se sentía más solo, pero también más consciente de lo que realmente importaba. La máscara que Natalie y Charles habían llevado durante tanto tiempo ahora estaba completamente caída, y lo que quedaba al descubierto era una red de intereses egoístas que no dejaba espacio para el amor genuino. En su interior, Ethan comenzó a preparar no solo una confrontación, sino un cambio radical en la manera en que iba a dirigir su vida a partir de ese momento. La crisis que había creado, aunque ficticia, había expuesto las verdades más reales de su mundo. Y mientras enfrentaba la desilusión de las intenciones de Natalie, también sentía una creciente determinación. Este no sería el final para él, sería un nuevo comienzo, uno que estaría fundamentado en relaciones auténticas y en valores que había descuidado durante demasiado tiempo. La revelación de las verdaderas intenciones de Natalie y Charles Chase dejó a Ethan Miller en un estado de turbulencia emocional que pocas veces había experimentado. Durante años, había cultivado una imagen de control absoluto, tanto en su vida profesional como personal. Ahora, esa fachada se había desmoronado, y se enfrentaba al doloroso descubrimiento de que las personas en las que más había confiado estaban trabajando en su contra. Aunque había anticipado que la prueba que él mismo había creado podría revelar verdades incómodas, no estaba preparado para la intensidad del golpe. En los días que siguieron al descubrimiento de la conversación entre Natalie y su padre, Ethan se esforzó por mantener la calma. Cada interacción con ellos se convirtió en un acto de teatro cuidadosamente calculado, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para decidir cómo manejar la situación. El enojo ardía en su interior, mezclado con una profunda tristeza, y en ocasiones, un atisbo de autocrítica. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que su vida se llenara de relaciones superficiales y transacciones disfrazadas de afecto? La respuesta, aunque dolorosa, era clara. Durante años, Ethan había priorizado su carrera y su fortuna por encima de todo. Había construido un imperio, pero en el proceso, había perdido el contacto con lo que realmente importaba. Las personas a su alrededor no lo conocían realmente, y él tampoco las había conocido. Había sido demasiado fácil rodearse de aquellos que decían lo que quería escuchar, de quienes se beneficiaban de su éxito sin cuestionar su verdadera naturaleza. Ahora, la crisis que había inventado para probar a los demás lo estaba obligando a enfrentarse a sí mismo. El comportamiento de Natalie se volvió cada vez más errático a medida que la supuesta crisis financiera avanzaba. Al principio, había intentado mantener las apariencias, actuando como una pareja preocupada. Pero ahora, su frustración y su ansiedad comenzaban a filtrarse en cada gesto y en cada palabra. Su atención se centraba únicamente en cómo proteger su posición. Ethan notó que evitaba cualquier conversación significativa sobre el futuro que no estuviera relacionada con lo material. Todo giraba en torno a estrategias, planes y recursos, pero nunca sobre cómo podrían enfrentarlo juntos como pareja. Por su parte, Charles no había perdido el tiempo. Aprovechando la narrativa del colapso financiero, había comenzado a moverse entre los círculos empresariales, promoviendo su imagen como un aliado confiable para Ethan. Sugirió a varios contactos influyentes que Ethan necesitaba orientación y apoyo, insinuando que él mismo estaba en una posición ideal para proporcionar estabilidad. Estas maniobras, aunque sutiles, eran claras para Ethan. Charles no estaba simplemente manipulando la situación para su propio beneficio, estaba tratando de quitarle el control de lo poco que le quedaba. Ethan sabía que no podía confrontarlos inmediatamente. Si actuaba precipitadamente, corría el riesgo de exponer el engaño que él mismo había orquestado. Además, todavía había mucho que necesitaba entender. ¿Qué tan profundo llegaba la traición? ¿Cuántas personas más estaban involucradas en los planes de Charles?
Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Ethan se dio cuenta de que necesitaba reunir pruebas y asegurarse de que, cuando finalmente tomara medidas, lo hiciera desde una posición de fuerza. Con este objetivo en mente, comenzó a trabajar en silencio, confiando solo en un puñado de personas. Claire, su leal asistente, fue fundamental en este proceso. Con su ayuda, Ethan comenzó a rastrear los movimientos de Charles y Natalie, recopilando evidencia de sus intentos de manipular la situación a su favor. Aunque sabía que esto no borraría el dolor de la traición, le proporcionó una sensación de control en medio del caos. El proceso de reunir pruebas fue lento y arduo. Cada día que pasaba, Ethan tenía que enfrentarse a la realidad de su situación, equilibrando sus emociones mientras mantenía las apariencias. Natalie, ajena a sus verdaderos sentimientos, continuaba interpretando su papel de prometida preocupada, pero su máscara se deslizaba cada vez con más frecuencia. Los momentos en los que dejaba entrever su impaciencia o su desdén eran cada vez más frecuentes, y Ethan los observaba con una mezcla de tristeza y resignación. Finalmente, el punto de quiebre llegó una noche cuando Claire descubrió un documento crítico. Era un borrador de un contrato que Charles había preparado, diseñado para transferir una parte significativa del control de la empresa de Ethan a una entidad que estaba, de manera indirecta, bajo el control de Charles. El documento, aunque no firmado, era una evidencia clara de sus intenciones. Con esta pieza en su poder, Ethan sabía que el tiempo para actuar se acercaba rápidamente. El conocimiento de este contrato no solo lo enfureció, sino que también lo llenó de una determinación renovada. Durante semanas, había sentido que estaba perdiendo el control, que las personas a su alrededor lo estaban manipulando y explotando. Pero ahora, con pruebas en mano, podía ver una salida. No solo tenía la oportunidad de proteger su empresa, sino también de liberarse de las cadenas de una relación que no le aportaba nada más que dolor. A medida que Ethan se preparaba para confrontar a Natalie y a Charles, reflexionó sobre lo que había aprendido durante este proceso. La traición había sido dolorosa, pero también le había dado claridad. Había visto con nuevos ojos la superficialidad de su vida y las conexiones vacías que había cultivado. Más importante aún, había comenzado a apreciar el valor de las relaciones genuinas, como la conexión que había formado con Emma Ward. Mientras pensaba en Emma, no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y esperanza. Su sinceridad y bondad habían sido un faro en medio de la oscuridad, recordándole que aún era posible encontrar autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentarse a Natalie, Ethan sabía que no habría marcha atrás. Este enfrentamiento no solo marcaría el final de una relación que había sido insostenible desde el principio, sino también el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que la verdad, por dolorosa que fuera, sería la base sobre la cual construiría algo nuevo. La traición de Natalie y Charles había sido un golpe devastador, pero también había sido un catalizador de cambio. Ethan ahora veía su situación con una claridad que nunca antes había tenido. Entendía que el éxito no significaba nada si no estaba acompañado de autenticidad y de conexiones reales. Mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, se sentía más fuerte y más decidido que nunca. Había tocado fondo, pero desde allí, estaba listo para levantarse y comenzar de nuevo. Tras la devastadora traición de Natalie y Charles, Ethan Miller se encontraba en un punto de inflexión en su vida. La confrontación con la realidad había sido dura, pero también le había ofrecido una oportunidad inesperada, reconstruir no solo su empresa, sino también su propia identidad. Durante años, había permitido que el éxito definiera quién era, ignorando las grietas que se formaban en su vida personal. Ahora, esas grietas eran imposibles de ignorar, y Ethan estaba decidido a enfrentarlas con una claridad renovada. El primer paso en este proceso de reconstrucción fue reorientar su enfoque hacia su empresa. La crisis que había fabricado inicialmente como un experimento se había convertido en una prueba real de su capacidad de liderazgo. Aunque las amenazas de Charles habían sido neutralizadas en gran medida, todavía quedaba mucho por hacer para reparar el daño causado por semanas de rumores y especulaciones. Ethan se sumergió en su trabajo con una intensidad que no había sentido en años, pero esta vez, su motivación era diferente. Ya no se trataba de acumular riqueza o poder, se trataba de proteger algo que había construido desde cero y que ahora entendía que tenía un valor más profundo. Con la ayuda de su equipo de confianza, particularmente Marcus y Claire, Ethan comenzó a implementar estrategias para recuperar la confianza de sus empleados y socios. Cada decisión que tomaba estaba orientada no solo a estabilizar la empresa, sino también a establecer una base más sólida para el futuro. Las reuniones, antes frías y orientadas únicamente a resultados, se convirtieron en espacios para escuchar y conectar con las personas que formaban parte de su organización.
Ethan descubrió que, al permitir que su vulnerabilidad se filtrara en su liderazgo, estaba generando un nivel de lealtad y compromiso que nunca antes había experimentado. Sin embargo, la reconstrucción de su empresa era solo una parte del camino que Ethan debía recorrer. En lo personal, se enfrentaba a la necesidad de reconectar con lo que realmente importaba. Fue en este contexto que Emma Ward volvió a desempeñar un papel crucial en su vida. Emma, con su calidez y su visión genuina, representaba todo lo que Ethan había olvidado mientras perseguía el éxito a toda costa. Su pasión por su proyecto del centro comunitario seguía siendo una fuente de inspiración, recordándole que había formas de medir el éxito que no tenían nada que ver con el dinero o el estatus. Ethan comenzó a pasar más tiempo con Emma, no como un escape de sus problemas, sino como un recordatorio constante de los valores que quería incorporar en esta nueva etapa de su vida. Sus conversaciones con ella eran refrescantes, libres de las capas de superficialidad que habían definido tantas de sus interacciones anteriores. Emma hablaba de sus metas con una pasión tan auténtica que, poco a poco, comenzó a influir en Ethan de maneras que él no había anticipado. Su enfoque en el impacto social, en la importancia de dar algo a cambio, comenzó a despertar en él un deseo de hacer algo más significativo con los recursos que tenía. Inspirado por el ejemplo de Emma, Ethan decidió involucrarse más activamente en su proyecto. Lo que inicialmente había sido una oferta de apoyo financiero se transformó en un compromiso más profundo. Ethan comenzó a asistir a reuniones comunitarias, escuchando de primera mano las necesidades y preocupaciones de las personas que Emma buscaba ayudar. Estas experiencias lo impactaron de una manera que nada en su vida empresarial había logrado. Por primera vez, Ethan sintió que estaba haciendo algo que tenía un propósito real, algo que iba más allá de su propio beneficio. A medida que trabajaban juntos, Ethan no solo comenzó a construir un vínculo más fuerte con Emma, sino también a redefinir lo que significaba el éxito para él. En lugar de perseguir constantemente el reconocimiento externo, empezó a valorar los pequeños momentos de conexión y los logros que no podían medirse en números. Este cambio de perspectiva no fue instantáneo ni fácil, requirió que Ethan confrontara muchas de las suposiciones que había llevado consigo durante toda su vida. Pero con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la persona que quería ser. La influencia de Emma también lo llevó a reevaluar sus relaciones con otras personas en su vida. Había pasado demasiado tiempo rodeado de aquellos que veían en él una fuente de recursos o un escalón hacia sus propias metas. Ahora, Ethan buscaba conexiones que se basaran en algo más genuino. Aunque esto significaba dejar ir a algunas personas, también abrió la puerta para construir nuevas amistades y fortalecer las que ya existían, pero que había descuidado. El proceso de reconexión no estuvo exento de desafíos. Había momentos en los que las inseguridades de Ethan resurgían, haciéndole cuestionar si realmente merecía esta nueva oportunidad de construir algo auténtico. Sin embargo, cada vez que esas dudas amenazaban con apoderarse de él, encontraba consuelo en el trabajo que estaba haciendo con Emma y en el impacto tangible que estaba teniendo en las vidas de otros. Estos momentos de claridad lo ayudaban a mantenerse enfocado en su camino. Un evento en particular marcó un punto de inflexión para Ethan. Una tarde, mientras ayudaba a Emma a organizar una jornada de recaudación de fondos para el centro comunitario, se detuvo a observar las interacciones a su alrededor. Vio a familias riendo juntas, a voluntarios trabajando con entusiasmo y a personas expresando gratitud por los esfuerzos de Emma. Fue en ese momento que Ethan sintió una conexión profunda con algo que había estado buscando durante años, una sensación de pertenencia y propósito. No se trataba de ser el más rico o el más poderoso, se trataba de ser parte de algo más grande que él mismo. Con el tiempo, esta nueva perspectiva comenzó a influir en todos los aspectos de la vida de Ethan. Su empresa, aunque seguía siendo un pilar importante, ya no definía toda su identidad. Comenzó a buscar formas de alinear sus valores personales con las decisiones que tomaba como líder, integrando prácticas que promovieran el bienestar de sus empleados y el impacto positivo en la comunidad. Este enfoque no solo mejoró la moral dentro de la organización, sino que también fortaleció la reputación de su empresa como algo más que un negocio, se estaba convirtiendo en un modelo de cambio responsable. En lo personal, Ethan descubrió que cada día que pasaba con Emma lo acercaba más a una versión de sí mismo que apenas comenzaba a reconocer. Su relación con ella, aunque aún en sus primeras etapas, era un ancla que lo mantenía enfocado en lo que realmente importaba. Emma no solo era una fuente de apoyo, sino también una inspiración constante para seguir avanzando en su camino de transformación. Finalmente, Ethan comprendió que la reconstrucción y la reconexión no eran procesos con un punto final. Eran viajes continuos, llenos de altos y bajos, pero también de oportunidades infinitas para aprender y crecer. Mientras miraba hacia el futuro,
ya no se sentía definido por su pasado ni limitado por sus errores. En cambio, veía cada día como una nueva oportunidad para construir algo significativo, no solo para él, sino también para las personas que lo rodeaban. A medida que Ethan Miller avanzaba en su proceso de reconstrucción personal y profesional, una sombra persistente seguía acechándolo. Aunque había comenzado a recuperar el control de su empresa y había encontrado un propósito renovado en su vida, sabía que el impacto completo de la traición de Charles Chase aún no había desaparecido. Había logrado detener las primeras maniobras del hombre para despojarlo de su control, pero la astucia de Charles significaba que seguramente habría más movimientos en juego. Ethan estaba seguro de que la última jugada de su exsuegro aún no se había revelado. Los días transcurrían con una sensación inquietante de anticipación. Mientras Ethan se enfocaba en su trabajo y en sus nuevos objetivos, seguía monitoreando de cerca las actividades de Charles. Gracias a su leal asistente, Claire, y a un equipo selecto de confianza, había logrado rastrear varios intentos sutiles de Charles por influir en los accionistas de la empresa. Estas acciones no eran lo suficientemente evidentes como para ser consideradas ilegales, pero sí lo suficientemente manipuladoras como para crear incertidumbre y desconfianza entre quienes apoyaban a Ethan. La tensión llegó a un punto crítico cuando Claire descubrió una serie de comunicaciones entre Charles y algunos de los socios estratégicos de la empresa. Estas conversaciones revelaban un plan más amplio y calculado. Charles estaba utilizando la narrativa de la supuesta crisis financiera para sembrar dudas sobre la capacidad de Ethan para liderar la compañía. A través de un intrincado entramado de rumores y promesas veladas, Charles estaba tratando de convencer a los accionistas de que era necesario un cambio de liderazgo. Incluso había insinuado que su experiencia y su red de contactos lo convertían en el candidato ideal para tomar el control. Al enfrentarse a esta información, Ethan sintió una mezcla de ira y determinación. Sabía que no podía permitir que Charles destruyera todo lo que había construido, pero también entendía que debía actuar con cautela. Una confrontación precipitada no solo podría exponer el falso colapso financiero que él mismo había creado, sino también darle a Charles la ventaja que necesitaba. En lugar de reaccionar impulsivamente, Ethan decidió planificar cuidadosamente su respuesta. Con la ayuda de Claire y Marcus, comenzó a recopilar toda la evidencia que pudiera demostrar las verdaderas intenciones de Charles. Cada correo electrónico, cada conversación grabada y cada transacción sospechosa se convertían en piezas clave de un caso que Ethan estaba construyendo meticulosamente. Durante este tiempo, también trabajó para reforzar sus relaciones con los accionistas y socios clave, asegurándose de que comprendieran su visión para la empresa y su compromiso con su futuro. Mientras tanto, Charles continuaba con su estrategia, aparentemente confiado en que su plan era infalible. Había subestimado la resiliencia de Ethan, creyendo que el joven CEO estaba demasiado distraído o debilitado por los acontecimientos recientes como para presentar una resistencia significativa. Esta falsa percepción le dio a Ethan una ventaja crucial: tiempo para prepararse y reunir aliados en los lugares correctos. La oportunidad de actuar finalmente llegó durante una reunión clave del Consejo de Administración de la empresa. Charles, creyendo que había asegurado el apoyo necesario, decidió presentar formalmente su propuesta para asumir un rol de liderazgo en la compañía. La reunión, que comenzó de manera rutinaria, rápidamente se transformó en un campo de batalla estratégico. Charles expuso sus argumentos con la elocuencia que lo caracterizaba, destacando las preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa bajo el liderazgo de Ethan y presentándose como la solución a esos problemas. Sin embargo, lo que Charles no esperaba era la respuesta preparada de Ethan. Con calma y precisión, Ethan presentó la evidencia que había recopilado, desmantelando cada uno de los argumentos de Charles y revelando sus verdaderas intenciones ante todos los presentes. Los documentos, los correos electrónicos y las declaraciones de testigos fueron irrefutables. Charles, que había entrado en la sala con confianza, pronto comenzó a mostrar signos de incomodidad. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se desmoronaba ante sus ojos. La reacción del consejo fue inmediata. Los accionistas, que inicialmente habían mostrado cierta vacilación, ahora veían claramente las manipulaciones de Charles. Lo que había comenzado como una amenaza para Ethan terminó fortaleciendo su posición dentro de la empresa. Los esfuerzos de Charles no solo habían fracasado, sino que también habían revelado la profundidad de su deshonestidad, asegurando que no tuviera más influencia en la organización. Aunque la victoria fue significativa, Ethan no la celebró con entusiasmo. El proceso de exponer a Charles había sido agotador, tanto emocional como físicamente. Además, la traición no solo había afectado su vida profesional, sino también su confianza en las relaciones humanas.
Sabía que este episodio dejaría cicatrices, recordatorios permanentes de las lecciones aprendidas a un alto costo. Sin embargo, a pesar de todo, Ethan también sintió una extraña sensación de alivio. La última traición de Charles había marcado el final de una etapa dolorosa en su vida. Ya no estaba atado a las mentiras y las manipulaciones que habían definido gran parte de sus relaciones recientes. Con este capítulo cerrado, estaba listo para mirar hacia adelante, centrarse en lo que realmente importaba y construir una vida basada en la autenticidad y el propósito. En las semanas siguientes, Ethan trabajó para consolidar los cambios que había iniciado en su vida y su empresa. Reforzó su equipo con personas en las que sabía que podía confiar, no solo por su competencia, sino también por su carácter. También continuó profundizando su conexión con Emma Ward, cuya sinceridad y bondad seguían siendo una fuente de inspiración constante. La última traición, aunque dolorosa, se convirtió en un catalizador para la transformación de Ethan. Le recordó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para aprender, crecer y encontrar la verdad. Y mientras enfrentaba el futuro, sabía que estaba mejor equipado, no solo para manejar los desafíos que pudieran surgir, sino también para apreciar las conexiones genuinas que hacían que la vida realmente valiera la pena. El desenlace del enfrentamiento con Charles Chase dejó a Ethan Miller exhausto, pero también con una renovada sensación de propósito. Había pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida, enfrentando la traición de las personas que creía cercanas y desafiando las estructuras que había construido para sostener su éxito. Sin embargo, en medio de todo, había encontrado una oportunidad para redefinirse, para empezar de nuevo y reconstruir su vida sobre bases más auténticas. Con la amenaza de Charles neutralizada y su empresa nuevamente bajo control, Ethan dirigió su atención hacia algo que durante mucho tiempo había ignorado, su bienestar personal y emocional. Las semanas de crisis, tanto reales como fabricadas, le habían dado claridad sobre lo que realmente importaba. Ya no deseaba una vida llena de relaciones superficiales ni éxitos vacíos, quería algo más significativo, algo que lo conectara con el mundo de una manera más profunda y genuina. Fue en este proceso de introspección que el papel de Emma Ward en su vida se hizo aún más claro. Emma, con su enfoque auténtico y su dedicación a las causas comunitarias, no solo había sido un apoyo constante durante sus momentos más oscuros, sino también una inspiración. Representaba un contraste radical con todo lo que Ethan había conocido, un mundo donde las personas no estaban motivadas por el interés propio, sino por un verdadero deseo de hacer el bien. Ethan comenzó a pasar más tiempo con Emma, no como un escape, sino como una forma de reconectarse con los valores que ella representaba. Juntos, trabajaron en su proyecto del centro comunitario, un sueño que Emma había perseguido durante años con recursos limitados pero con una determinación inquebrantable. Para Ethan, este esfuerzo era una oportunidad para contribuir de manera tangible al bienestar de los demás, algo que nunca había considerado antes. Las primeras visitas de Ethan al lugar donde se construiría el centro fueron un despertar. El vecindario estaba lleno de historias de lucha y resiliencia, de personas que enfrentaban desafíos diarios con una valentía que lo conmovió profundamente. Cada conversación que tuvo con los residentes reforzó su decisión de apoyar el proyecto, no solo con fondos, sino también con su tiempo y energía. Por primera vez, Ethan sintió que estaba usando sus recursos de una manera que realmente importaba, que iba más allá de su propio éxito y contribuía al bienestar de una comunidad. A medida que avanzaban los planes para el centro, Ethan también comenzó a notar un cambio en sí mismo. Había pasado años viviendo bajo una máscara, presentándose como un líder infalible y un hombre de negocios impecable. Pero ahora, en este nuevo capítulo de su vida, se permitió ser vulnerable, aceptar sus errores y aprender de ellos. Esta transformación no fue instantánea ni sencilla, pero cada pequeño paso lo acercaba más a la persona que quería ser. El trabajo en el centro comunitario fue una fuente constante de gratificación, pero también de aprendizaje. Ethan descubrió que había mucho que podía ofrecer, no solo en términos financieros, sino también en experiencia y liderazgo. Colaboró con Emma para organizar eventos de recaudación de fondos, atrayendo a personas de diferentes entornos que compartían el mismo deseo de marcar una diferencia. Estos eventos no solo ayudaron a recaudar dinero, sino que también crearon un sentido de comunidad y pertenencia que Ethan nunca había experimentado antes. Al mismo tiempo, Ethan seguía trabajando para transformar su empresa en un reflejo de los valores que ahora abrazaba. Introdujo iniciativas que priorizaban el bienestar de sus empleados, desde programas de desarrollo personal hasta prácticas empresariales más sostenibles. También comenzó a buscar oportunidades para que la empresa se involucrara en proyectos sociales, utilizando su plataforma para apoyar causas que realmente importaban.
Estos cambios no solo fortalecieron la cultura interna de la organización, sino que también mejoraron su reputación, mostrando que el éxito empresarial y el impacto positivo podían ir de la mano. En su vida personal, Ethan continuó construyendo su relación con Emma. Su conexión con ella era diferente a cualquier otra que había tenido antes. No se trataba de impresionar ni de cumplir expectativas, era una relación basada en el respeto mutuo, la honestidad y el deseo compartido de hacer el bien. Emma lo desafiaba de maneras que lo hacían crecer, alentándolo a mirar más allá de sí mismo y a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Un momento particularmente significativo llegó cuando el centro comunitario finalmente abrió sus puertas. Ethan estuvo allí ese día, rodeado de voluntarios, residentes y miembros de la comunidad que habían trabajado incansablemente para hacer realidad este sueño. La inauguración fue un recordatorio de todo lo que se puede lograr cuando las personas trabajan juntas por un propósito común. Para Ethan, fue también un símbolo de su propio viaje, de cómo había transformado su vida para alinearla con valores más significativos. Mientras observaba a los niños correr por el nuevo espacio, riendo y jugando, Ethan sintió una paz que no había experimentado en años. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas superficiales que había olvidado lo que realmente significaba ser feliz. Ahora, rodeado de personas que se preocupaban genuinamente unas por otras, se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo, un sentido de pertenencia, propósito y conexión. El viaje de Ethan no estaba completo, sabía que siempre habría desafíos y momentos de incertidumbre. Pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos, no con el aislamiento y la ambición que lo habían definido en el pasado, sino con la humildad y la fortaleza que había cultivado en este nuevo capítulo de su vida. Había aprendido que el éxito verdadero no se mide por la cantidad de dinero en una cuenta bancaria ni por los elogios de los demás, sino por el impacto positivo que se puede tener en las vidas de las personas y en el mundo. Mientras caminaba por el centro comunitario al final del día, Ethan reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Había perdido mucho, pero también había ganado más de lo que jamás podría haber imaginado. Su vida, una vez vacía y superficial, ahora estaba llena de significado. Y con cada paso que daba hacia el futuro, sabía que estaba construyendo algo que realmente valía la pena.